Bendecida tarde, bendiciones chicas, hermanas, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos una tarde más, agradecidas a Dios por este hermoso día que Él nos está concediendo. Un momento más para poder estar a través de este medio, de este canal, llevando, ¿no es cierto?, lo que Él nos enseña a través de su palabra. Queremos compartir con nuestros seguidores, aquellos que nos siguen a través de los videos, a través de lo que estamos compartiendo, y exponer, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es poder y es vida, y ella nos enseña cada día. Estamos aprendiendo cada día de Él, y es algo maravilloso porque esto trae sanidad a nuestra vida, trae sanidad a nuestro corazón. Y bueno, hoy queremos hablar un tema muy importante. Los otros días estuvimos hablando sobre salud mental, ¿sí? Cómo podíamos encontrar ayuda a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando también de las batallas de la mente, ¿sí? Y cómo vencer esas batallas de la mente. Sabemos que el ser humano presenta día a día, ¿no?, una batalla en su mente, y tenemos herramientas a través de la palabra de Dios para poder vencer esas batallas. Y en esta tarde quiero iniciar esta charla que vamos a tener, esto que vamos a compartir con las hermanas, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. La palabra del Señor nos dice: pues, ¿quién conoció la mente de Dios? Y dice: ¿quién podrá instruirlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros. A nosotros se nos dio la mente de Cristo. Yo meditaba en esta mañana y decía: ¿cómo sería la mente de Jesús cuando Él vivió en esta tierra? Y yo creo que Jesús creía en Él mismo, ¿sí? Creía en Él mismo. Y hoy nosotros tenemos esa mente, la mente de Cristo. Sabemos que para Dios es importante lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos es importante para Dios. Pero también hacemos a través del pensamiento, lo que pensamos. Como pensamos, actuamos muchas veces, ¿sí? Así que para Dios es importante lo que hacemos y lo que pensamos, pero muchas veces nosotros actuamos como pensamos, como es nuestro pensamiento, actuamos. También dice que somos cristianos, sí, somos cristianos, y muchas veces nos pueden influenciar en nuestro pensamiento, puede venir esa influencia. Sabemos que tenemos un enemigo, que es el enemigo de nuestra alma, ¿sí? Y muchas veces nos pueden influenciar aún en la manera de pensar. Por ahí pueden venir y distorsionar el pensamiento que nosotros tenemos. Si dijimos que tenemos el pensamiento de Cristo, o sea, la mente de Cristo, nuestro pensamiento tiene que estar en las cosas del reino, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Pero también hay un adversario, también hay un enemigo, que es el enemigo de nuestra alma, y que él viene, ¿no es cierto?, a querer distorsionar nuestra manera de pensar. Conocemos la verdad, pero aún así, muchas veces, vamos a decir, las corrientes del sistema de este mundo quieren, ¿no es cierto?, venir a influenciar para poder esclavizarnos. Y sabemos que el mundo, el sistema de este mundo, el mundo entero, aquella persona que no conoce de Dios, por naturaleza, muchas veces no cree en el Dios verdadero. Tal vez ponen su creencia en dioses pequeños, como nosotros muchas veces hablamos, dioses pequeños, ponen su creencia en ese Dios que hoy por hoy tiene al mundo cegado,
que ha cegado el entendimiento de las personas, para que no puedan ver resplandecer, ¿no es cierto?, la luz de la verdad de Cristo en sus vidas. Y esto acontece. Pero dice que Dios hace un examen a la mente del ser humano. Dios nos examina, Dios hace un examen, como que dijéramos, bueno, voy a sacarte una radiografía, desde la cabeza hasta los pies. Yo creo que el Señor Dios nos escanea. Nos hace exactamente un escaneo, Claro. una resonancia magnética, todo junto nos hace. Dios hace un escaneo de cada uno de nosotros, empezando por la mente, empezando por lo que realmente tenemos en nuestra mente. Dice, yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno según su camino, según su fruto y según sus obras. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que Dios hace un examen de cada uno de nosotros, de nuestra mente. Bueno, Dios nos evalúa así porque Él sabe todo. No hace falta que nosotros hablemos para que Él sepa que realmente tenemos en mente. Porque Él conoce lo que vamos a hablar, Él conoce todas las cosas. Y también, bueno, tenemos que reconocer que tenemos ese enemigo, sí, ese enemigo del alma, el engañador, el impostor, Satanás, que usa sus estrategias para ir en contra de nuestra mente. O sea, sí, todos los dardos de él van dirigidos a nuestra mente. Por eso es tan importante que Dios puso en tu corazón dirigir a este estudio y a seguir con esto. Porque es lo que está pasando en este momento en todos lados, en muchos lugares y incluso en cristianos está pasando esto. Sus dardos van ahí, van a la mente. Es el mayor punto de ataque y es allí, en nuestra mente, que la batalla la tenemos que pelear y tenemos que ganar esa batalla en nuestra mente. Y en la medida que permitamos que Satán gane acceso a nuestra mente y controle nuestros pensamientos, es el grado en que él puede ganar control sobre nuestra voluntad. Por eso Dios nos dio las armas que necesitamos para pelear la batalla de la mente y ganar. Así que voy a leer en Efesios 6, del 10 al 18, lo voy a leer porque acá está detallada todas las armas que Dios nos da para que podamos vencer. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Acá tenemos una guía de cómo hacer para pedirle a Dios que nos revista de esas armaduras. Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe, tenemos que orar, como dice ahí, tenemos que buscar eso. El apóstol Pablo nos dejó esa enseñanza con relación a la postura del creyente en la lucha contra las acechanzas del enemigo. Nos describe una armadura de soldado y parte de esa armadura es el yelmo de la salvación, el cual protege la cabeza del soldado. En el mundo espiritual nos protege de los dardos de fuego del maligno que están en nuestra mente. Por eso, viniendo al pensamiento del ser humano, al pensamiento del hombre,
La palabra del Señor en Proverbios, ¿sí? 23:7, también nos dice que cuál es su pensamiento en su corazón, así es Él. Así es Él. Y esto nos da a entender de que somos lo que pensamos. Lo que nosotros estamos pensando, eso somos. Pero no tenemos que permitir que nos hagan pensar como aquellos que no conocen a Dios, como aquellos que no creen en la verdad. Yo siempre en esos casos hago referencia, viste que había antes, después no vi más, que había hasta en la tele, aparecían en dibujitos animados, que aparecía un ángel hablando en una oreja y el diablito en la otra. Bueno, es así tal cual, pero es así tal cual en el mundo espiritual, es así. Por eso tenemos que ponernos nosotros ese casco para guardarnos de los dardos del maligno que vienen a nuestra mente. Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros veníamos con una naturaleza vieja, ¿no es cierto? Porque como seres humanos poseemos dos naturalezas. La naturaleza vieja, que proviene de la carne, y la nueva naturaleza, en la fe, que proviene del Espíritu. ¿Y esto qué trae en el ser humano? ¿Qué trae en la persona? Trae una lucha constante. Es algo con lo que nosotros vamos a tener que luchar día a día. Día a día tenemos esta batalla en nuestra mente, ¿sí? Porque el Espíritu son las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y lo de la carne es como nosotros éramos antes de aceptar al Señor. Y bueno, esto es una lucha que vamos a tener. Por eso tenemos que entender que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo, ¿sí? Nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Él sabe que si gana en esta área del pensamiento en cada uno de nosotros, puede hacer que caigamos o puede cautivarnos en la manera de pensar. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Como decíamos, ¿no? En las cosas buenas, sabiendo, o sea, de que, como hablábamos también antes de venir, sí, que nosotros siendo cristianos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sí. Y en base a eso tenemos que aferrarnos y vivir esa vida en Cristo, tener esa mente de Cristo en nuestra vida. Sí. Y también tenemos que entender que todo pensamiento de Dios nunca nos va a traer confusión, desaliento, división, desánimo, temor. Dice también en la Biblia, sino que sus pensamientos son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Esto lo encontramos en Jeremías 29:11. Por lo tanto, no nos podemos poner de acuerdo con el enemigo. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación. Siempre tener palabras de bendición para el otro, palabras de edificación para el otro, porque también sabemos que toda palabra mala que salga de nuestra boca se puede volver en nuestra contra, porque todo lo que decimos con nuestra boca lo estamos decretando y lo estamos declarando. Es algo que se puede volver en contra nuestra, por eso también tenemos que cuidar mucho de nuestros pensamientos y también, como hemos hablado anteriormente, que cuando tengamos pensamientos malos, tratar de que esos pensamientos no bajen a nuestro corazón, claro, porque eso nos termina haciendo mucho más daño todavía. Hay una palabra que dice que un pájaro puede revolotear sobre nuestra cabeza. No lo podemos impedir a que esa ave revolotee sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir de que él haga nido en nuestra cabeza. Sabemos que si colocó el nido, después coloca lo demás. Entonces es algo que... Pero acá tenemos que prestar mucha atención en esto. Dijimos que tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que prestar mucha atención. Cuidado. Un poco de lo que hablábamos anoche en la reunión de oración, sí, de que cuánto uno hoy se afecta de las cosas del mundo. Uno está tan rodeado de la tecnología y de que, pues sí, para algunas cosas es buena la tecnología, pero para otras lamentablemente si no la sabemos manejar, van incorporando consciente o inconsciente, directa o indirectamente, tantas cosas en nuestra mente, que si no lo sabemos
separar o no nos detenemos, como decíamos el otro día también, a pensar un poco en lo que estamos viviendo, llega un momento donde ese pajarito que está dando vuelta hizo su nido, puso su huevito Por eso y tenemos agarrate con todo lo que viene. Como está pasando ahora con el tema de la política, de las elecciones y de quién nos va a gobernar y de cómo va a ser y qué van a hacer y todo lo que está pasando ahora también. O sea, para la gente, digamos, lo que no tiene a Cristo en su corazón o que dejó anidar esos pajaritos en su cabeza, está, o sea, gira su día en eso. Está el día pensando en eso. Por eso son las corrientes estas son las corrientes del sistema, de este mundo que quiere Amén. influenciar sobre la vida de la persona. Sabemos que somos personas, somos débiles muchas veces, también viene eso a querer sacar, destabilizar la persona de la fe, ¿no es cierto? Sacarnos del propósito, de la voluntad de Dios. Pero cuidado, como decíamos, lo que escuchamos, cuidado lo que vemos por las redes sociales, cuidado lo que vemos en video, lo que vemos en la televisión. Tenemos que tener cuidado. Y yo creo que esta es una manera de velar para poder evitar, ¿no es cierto?, esas batallas que se forman en la mente con la cual tenemos que luchar día a día, con esas batallas. Amén. Por eso me acuerdo yo que había un pastor que decía, tenemos que estar con la Biblia de un lado y con el periódico, con el diario, con la información, quería decir, en otro lado, porque tenemos que estar, digamos, informados, exactamente, informados. al día, ¿no?, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, y no solo acá, sino en el mundo. Y lo que podemos ver hoy es que todo lo que está aconteciendo es lo que está en la palabra de Dios. Sí. Y todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Ves? Pese a que nosotros estemos de acuerdo o no con algunas cosas, todo lo que está pasando y todo lo que vaya a pasar va a ser voluntad de Dios. Con respecto a lo que Paola decía también, que cuando nosotros dejamos, ¿no es cierto?, influenciarnos por esos malos pensamientos que andan en nuestra mente y caen a nuestro corazón, ahí es el peligro, porque es muy difícil después de sacar, y sabemos que del corazón salen los malos pensamientos. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 15:19, de él salen las mentiras, los falsos testimonios, las blasfemias, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, todo eso que son productos de la carne. Es algo que ahí vemos cómo tenemos que luchar día a día para que eso no ocurra en nuestra vida. Y todo problema de los pensamientos primero nacen en el corazón. Por eso es muy importante que nuestro corazón esté sano, para poder tener una mente sana. Porque si tenemos, como compartíamos los otros días en el otro video, porque si tenemos una mente sana y el corazón enfermo, entonces tenemos que primeramente sanar nuestro corazón para que nuestra mente esté sana. Porque en una mente sana va a haber buenos pensamientos. No va a haber pensamientos de destrucción, pensamientos negativos, pensamientos de fracaso, esos pensamientos que el enemigo viene a poner en la mente del hombre, de la mujer, del que no da, del que no alcanza. Vamos a tener los pensamientos de Cristo. Vamos a pensar, vamos a tener la mente de Cristo y vamos a pensar en las cosas del reino de Dios. Vamos a pensar en que tenemos que tener esa fe, en que tenemos que avanzar, en que con Dios vamos a poder lograr, porque con Él tenemos la salida, que hay promesas maravillosas en la Biblia, recordar cada una de las promesas que el Señor nos ha dejado para que podamos cada día, ¿no es cierto?, alimentar esa mente con buenos pensamientos que vienen de parte del Señor. Y si nosotros tenemos el corazón sano, tenemos la mente sana, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que hay que cambiar la manera de pensar. Porque si dijimos que como pensamos, actuamos o vivimos, tenemos que tener un cambio en nuestra manera de pensar para ver, ¿no es cierto?, aquellas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Dice que toda palabra, ¿no es cierto?, revelada, toda palabra es un pensamiento revelado. Entonces Dios a través de su palabra siempre nos está hablando.
Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, también dice en el libro de Mateo 12:34. Por eso nosotros actuamos como pensamos, nos movemos como pensamos, vivimos como pensamos. Pero yo creo que Dios nos llamó para cosas grandes en su reino. Dios nos llamó para la excelencia porque Él es un Dios por excelencia. Dios no nos llamó para que seamos hijos de Él mediocre, que no tengamos mérito. No, Dios nos llamó para cosas grandes. Y en su reino hay cosas grandes. Pero necesita de nosotros. Entonces, ¿cómo tiene que estar nuestro pensamiento? Amén. No podemos evitar el día a día, ¿no? No. El día a día en que vienen cosas, que nos dicen cosas, que tenemos que lidiar con el mundo día a día. Y por ahí vienen cositas que nos dicen que nos afectan, digamos, en nuestras emociones. Hay cosas que nos afectan a nuestras emociones. Pero como vos decís, Patri, tenemos que estar firmes para eso y tenemos que nosotros tomar el control de nuestras emociones y declarar las promesas de Dios que nos fortalecen y afirman en la victoria que ya obtuvo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que enfocarnos en eso porque día a día tenemos, hay cosas que afectan nuestras emociones en el diario vivir. En nuestra casa, en la calle, en cualquier lado, nos pueden afectar. Y estas batallas de la mente son batallas que vinieron para quedarse permanentemente, porque todos los días, cada minuto, cada instante, las 24 horas del día, tenemos que enfrentar una batalla en la mente. Amén. ¿Sí? Amén. Tenemos que enfrentar una batalla. Pero es como nosotros, por ejemplo, dice que mientras estemos viviendo en este cuerpo y en esta tierra, eso va a surgir todos los días, esa pelea. Entonces tenemos que estar fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios, como dice su palabra. Pero Dios nos provistó de armas, Él nos dio armas, como decía Patri, Dios nos dio armas. Y en 2 de Corintios 10:4-5 dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Ahí está, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Fortaleza, las mentiras, no tenemos que creer en las mentiras que el enemigo trae. A esas mentiras se refiere. No tenemos que creer en esas cosas. No tenemos que permitir eso en nuestra vida. Pero bueno, es como también, como venimos hablando, ¿no? Cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo y cada día al empezar nuestra jornada nos ponemos en sus manos, es como que Él nos va mostrando esas cosas también. O sea, podemos darnos cuenta que si nos están mintiendo, podemos y sabemos distinguir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Eso lo podemos distinguir, lo podemos, ¿cómo se dice? Discernir, ahí está, podemos discernir, porque poniéndonos en las manos de Dios cada día, cubriéndonos con su sangre, pidiendo su fortaleza, su dirección, nos damos cuenta de eso. Bueno, muchas veces tenemos que callarnos la boca para no confrontar, pero que nos damos cuenta. Pero nosotros tenemos un padre de verdad, porque Amén. La palabra de Dios es verdad, es la que nos trae luz a nuestra vida para que cada día nosotros podamos ir aprendiendo un poquito más, ser mejores personas, porque eso es lo que nos enseña, a ser mejores personas, a poder cumplir, ¿no es cierto?, con los principios, con los valores que a través de la palabra de Dios podemos encontrar. Y bueno, yo creo que por esta palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, y si meditamos en ella tendremos pensamientos conforme a los principios de Dios, es seguir a Dios y escuchando la voz del Espíritu Santo, estar en obediencia totalmente. Tenemos que recordar que nuestra mente tiene que ser renovada, nuestras emociones sanadas, lo que hablábamos del corazón, y nuestra voluntad se debe rendir al Espíritu Santo, dejar nuestra voluntad ser guiada por el Espíritu Santo.
cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, porque ahí viene, como dice la palabra también en Romanos, ¿no es cierto? 12:2, que tenemos que renovar nuestra mente. Y bueno, Dios nos ayuda a todo esto. Dios nos ayuda a que cada día podamos seguir avanzando, seguir firme. Por eso es algo muy importante, y en este tiempo ya hace muchas reuniones, ¿no? Muchas charlas, muchas enseñanzas que hemos tenido a través de la palabra, a través de nuestros pastores. Dios viene hablando, guiados por el Espíritu, porque por ahí nosotros sintonizamos, ¿no es cierto?, algún canal o vemos algún video, y también hay otros siervos de Dios que están predicando lo mismo. Como que estamos en un mismo espíritu. Bueno, estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Yo le decía a Paola que cuando veníamos de viaje para acá, le decía que es como que ya está la venida del Señor. Porque si bien mucho tiempo que venimos viendo señales, pero es algo que aquellos que estamos en el espíritu percibimos que hay algo que también Dios va a hacer cosas grandes, cosas hermosas, con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que le sirven, con aquellos que están en obediencia en Él, que le están sirviendo, que le están amando al Señor. Pero también hay algo que se está moviendo, es algo tremendo lo que se puede sentir. Muchas veces eso que nosotros percibimos a través del Espíritu, ¿no? Llevamos el pensamiento a aquellos que todavía no le conocen a Dios. Y es como que quiere venir ese quebranto en nuestro corazón. Eso veníamos hablando recién con Paola. Es como que ya estamos todos unidos en el mismo espíritu, ¿no es cierto? Y Dios está trabajando a través de eso. Y Dios está haciendo cosas grandes. Por eso que podamos creer cada día, ¿no?, que como nosotros pensamos, bueno, eso va a ser nuestra manera de vivir. Por supuesto, Dios nos dice que Él tiene pensamientos de bien, como compartía Paola, ¿no? En Jeremías 29:11 era que compartía, pensamientos de paz. Y algo que también de lo que hablábamos, y que lo venimos diciendo varias veces, la salvación es personal, la salvación es de uno, pero uno no va a dejar de orar por los demás. Uno nunca sabe, sea familia, sea amigo, sea conocido, uno no va a dejar de orar por el otro para que Dios en su momento, en su tiempo, ministre sobre esta persona y que esta persona también pueda, en caso de no ser cristiano, convertirse, venirse a Cristo como nosotros, y en caso de que sea una persona que se haya alejado, pues volver arrepentido y volver al buen camino, pero no dejar de orar por esos que todavía no han venido o se han alejado por algún motivo, porque uno nunca sabe cuándo es el momento de Dios para es nuestro deber como hijos de Dios, orar los unos por los otros, dice la palabra. No solamente por la familia en la fe o por nuestra familia, sino por aquellos que todavía no llegaron al Señor. Amén. Y bueno. Nuestro deber orar y nuestro deber hacer lo que estamos haciendo ahora, para que del otro lado, los que vean este video, sepan que no importa cómo estén, no importa lo que hayan hecho, Dios los está esperando con su infinito amor, con los brazos abiertos siempre, para que se vuelvan a Él, porque en la palabra de Dios dice que no hay cosa que Dios no pueda perdonar cuando uno viene con un corazón arrepentido y humillado a Él. Amén. A buscar de su misericordia. Nosotros no estamos acá por ser buenas. No. Todos hemos pasado por hemos cuestiones pasado un montón buenas, de cosas, malas. Sí. Hemos cometido errores. Yo he cometido horrores y estoy acá porque Dios en su misericordia me miró y me llamó, me abrazó, me rescató, y por eso estoy acá. Entonces, por eso queremos animar a todos los que están viendo a eso, a que se acerquen a Dios, porque nosotros podemos orar por todas las personas que no conocen a Dios, pero alcanzar una palabra, un video para decirles esto, que no importa lo que hayan hecho, hasta un asesino Dios perdona. Que hay muchas cosas que nosotros también tenemos que seguir sanando, no es que Amén, ya no estamos es que 100%. Como dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, pero seguimos trabajando seguimos día a la día. meta. Día a día vamos Amén. aprendiendo, día a día vamos conociendo un poco más profundamente la palabra de Dios, y yo creo que Dios nos da ese discernimiento para poder seguir avanzando, y es muy importante que
que oremos y le pidamos a Dios como hijos de Él el discernimiento para caminar en su voluntad, en la voluntad del Señor, no salir de sus propósitos, no salir de los planes maravillosos que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene planes en nuestras vidas, en nuestra familia, en aquellos que vienen detrás de nosotros, no somos solamente nosotras, pero bueno, cada día Dios nos va capacitando, Dios nos va abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, para que podamos comprender. Y anoche compartíamos algo muy lindo también aquí en la casa del Señor, porque los días miércoles tenemos, ¿no es cierto?, esas horas de oración y de estudio de la palabra de Dios que edifica mucho en nuestra vida, es de mucha bendición. Estamos activos, estamos trabajando para la gloria de Dios. Y bueno, y Dios ha puesto esto en nuestro corazón, ¿sí? Como muchos videos atrás he dicho que muchas veces queremos llegar a tantos lugares donde sentimos que está la necesidad. Y a veces hay un impedimento, o por la distancia, o por horarios, en definitiva por un montón de cosas, pero el amor de Dios no mide distancia. Y cuando el amor de Dios está en el corazón de una persona, esa persona va a querer buscar para que aquel que está también pasando por momentos difíciles pueda experimentar a través de ese amor aquello que Dios tiene para su vida. Y cuán importante es. Tenemos que tomarnos un tiempo, tenemos que reflexionar, tenemos que tener nuestra mente, vamos a decir, en blanco, pero poner nuestros pensamientos realmente en las cosas del reino de Dios, en las cosas del Señor. Tener la mente verdaderamente de Cristo, como dice la palabra. Y bueno, esos pensamientos negativos, no dejarlos, expulsar, rechazar eso que sabemos que no viene de Dios. Pero Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, de bienestar para cada uno de nosotros. Por eso queremos decirte que estas batallas que quizás estás presentando en este tiempo, esa fortaleza que ha venido de parte del enemigo se ganan. ¿Se ganan de qué manera? Llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿sí? Y ser llenos del Espíritu Santo. Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuidado, si nos encontramos débiles y viene allí el bichito. Sí. Viene ¿cómo es? El destructor. Sí, el destructor a querer implementar algún pensamiento. Ahí perdemos porque realmente donde él gana esa área, cautiva. Y creo que esto en este último tiempo es algo muy, muy importante, el tema de la mente, porque no es porque estemos en el Señor y estemos estudiando cada palabra, ¿no es cierto? Pero es algo que realmente preocupa, como la salud mental, preocupa todo esto que hemos estado compartiendo en este último tiempo, la ansiedad, el estrés, bueno, esto nuevo, como decía Patri, sobre la sociedad, la política, bueno, es un área que a mí no me agrada mucho, sí, pero bueno, pero nosotros tenemos nuestro gobierno, ¿sí? Nuestro gobierno está en los cielos, tenemos nuestro gobierno, pero bueno, aquí en la tierra también somos tenemos parte que cumplir de una como sociedad, ciudadanos, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, Dios va a direccionar a cada uno, yo creo que Dios va a direccionar a cada uno de sus hijos para que, bueno, realmente pueda concurrir y pueda poner, ¿no es cierto?, ese voto realmente que, bueno, Dios sabe a quién va a usar para que lleve adelante nuestro país, pero sabemos y depositamos todo en la mano del Señor, creyendo de que Dios va a hacer algo grande, algo maravilloso. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que cada una de aquellas personas que tienen ese pensamiento o que están allí atrapados, están prisioneros de pensamientos negativos, puedan ver, puedan tener salud de pensar esperanza con claridad, ¿no es cierto?, a través de la luz realmente. Y bueno, pero sabemos que la luz es Cristo. Amén. Cristo es la luz, la palabra del Señor trae luz. Y bueno, y aprender a descansar en Dios, aquellos que muchas veces meditamos y pensamos y vemos, y porque
concurren en nuestras vidas muchas personas que están practicando la fe. Pero bueno, por ahí hay algo que no está como Dios quiere que esté, y hay preocupación en las personas, hay mucha preocupación. Por ahí todavía tienen esa lucha con eso que no ha sanado, Sí. con cosas que todavía no han Hay muchas sanado, cosas y que bueno, eso perturba las oprime, mentes, oprime. oprime. Sí. Por eso es importante no dejarnos influenciar. Nosotros conocemos la verdad, conocemos cuál es la verdad, y dice que la verdad nos va a hacer libres. Entonces, si queremos llegar a una libertad realmente de todas esas cosas, esas opresiones, esas esclavitudes, esas fortalezas que vienen a la mente, tenemos que conocer cada día más la palabra de Dios. Y no es cazar la Biblia y leer y quedarnos con lo que leímos, es introducirnos, porque somos un instrumento en las manos del Señor. No podemos imponer la palabra. Sería fácil si pudiéramos imponer la palabra, pero tenemos que exponer lo que Dios nos enseña, nosotros tenemos que exponerlo. Amén. Porque recordemos que el Espíritu Santo convence de pecado y de arrepentimiento. Amén. Creo que eso es muy importante también. No sé si hay algo más que quieran acotar, que quieran comentar. Amén. Ahora, bueno, yo puedo decir que tenemos que tomar nuestra posición de victoria y caminar en ella. Porque como dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y bueno, queremos compartir en esta tarde también unas alabanzas que hablan justamente de eso, que hablan de cómo Cristo venció en la cruz, y cuando Cristo venció en la cruz nos hizo libres. Amén. Entonces podemos tener victoria por medio de eso. Y bueno, sabemos que tenemos a un hombre de poder que se llama Jesús con nosotros, entonces ahí podemos tener victoria. Amén. Mi Cristo venció en la cruz, mi Cristo venció en la cruz, mi Cristo venció en la cruz, mi Cristo venció, mi Cristo venció en la cruz, mi Cristo venció en la cruz, mi Cristo venció en la cruz, mi Cristo venció. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está. Yo venceré, venceré, tú vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Yo venceré porque Él está conmigo, yo venceré porque Él conmigo está. Yo venceré, venceré, tú vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceremos en el nombre del Señor, venceremos en el nombre del Señor. Conozco un nombre de poder, a un nombre de poder, a un nombre de poder. Y Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su
Jesús. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento y su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Y es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar.